Así es. Pues muchas gracias y buenas noches a toda la comunidad médica, incluso la comunidad no médica, a todo aquel afín al sector salud y bueno, a todos los participantes el día de hoy. Pues nuevamente reiterando el agradecimiento al Colegio ABC de Medicina de Emergencia y Reanimación, doctor Juan Carlos Jiménez, muchas gracias por la invitación, nuevamente un gusto participar con ustedes. Y como bien lo ha comentado, el tema de la ultrasonografía crítica y hoy en día en especial con los pacientes de COVID, pues es un tema muy extenso y que tiene muchos bemoles. Y espero que el día de hoy, a través de esta ponencia, podamos ir resolviendo cada uno de ellos y en caso, claro, de que surjan algunos más, pues podamos resolverlos más adelante, quizá en alguna otra invitación. Pues me presento, soy el doctor Carlos Alberto Cortés Soto, sí, tengo la licenciatura de médico cirujano, egresado de la Escuela de Medicina Tominaga Nakamoto, tengo la especialidad de urgencias médico-quirúrgicas, soy médico subespecialista en medicina del enfermo en estado crítico, tengo la alta especialidad en aeromedicina y transporte de cuidados críticos, soy profesor, pues, además de ser profesor del Colegio ABC de Medicina de Emergencia y Reanimación, pues soy profesor también certificado por Wing Focus, que es una ultrasonografía, un organismo de enseñanza de la ultrasonografía, principalmente en el paciente crítico y en algunos escenarios de urgencias. Digo, no voy a aunar un poquito más en la cuestión de mi currículum, debido a que pues, nos llevaríamos quizá mucho tiempo. Pero bueno, básicamente no tengo ningún conflicto de interés para esta presentación del día de hoy, y lo que sí me gustaría compartir es que gracias a estas especialidades pues me han permitido estar en contacto directo con los pacientes de COVID. Justamente por eso, el día de hoy intentaré sintetizar toda esta información que, como bien comentaba el doctor Juan Carlos, se tuvo que realizar una investigación muy profunda debido a que pues el tema es algo nuevo, es algo novedoso. Entonces, pues quise sintetizarlo de la siguiente manera para que podamos abarcar y tener una cobertura amplia de cada uno de estos puntos importantes para la atención de un paciente con COVID. Entonces, vamos a hablar un poco de las generalidades del ultrasonido, porque obviamente para poder conocer algo patológico tenemos que conocer principalmente, pues, qué es lo normal, qué es lo que vamos a encontrar en un paciente sano. Vamos a hablar de los puntos ecográficos principales para determinar si el pulmón está bien o no. Vamos a hablar de ciertos protocolos que han surgido a través del tiempo para conocer cuál es la aplicación más importante de la ultrasonografía. Vamos a hablar de medicina basada en evidencia, vamos a aunar más a lo que es un paciente con COVID y vamos a tocar un punto importante que muchas veces olvidamos en todo nivel de atención, que es la higiene y la limpieza del ultrasonido. Entonces, vamos a dar inicio con los objetivos. Como les había mencionado, el día de hoy ustedes van a conocer las generalidades de un pulmón sano, van a identificar artefactos que no nada más les va a ayudar a conocer si está algo mal o no, sino que le permitan a ustedes otorgar una utilidad clínica que obviamente conlleven a una decisión o incluso, ¿sí?, a derivar a un paciente a un cierto punto en específico. Obviamente tenemos que reconocer qué vamos a encontrar en un paciente con COVID, ¿sí? Y obviamente vamos a analizar la evidencia científica que nos ha permitido a través de esta pandemia obtener acerca de pacientes mediante el análisis ultrasonográfico. Bueno, no voy a aunar tanto en la introducción, no me voy a meter tanto en esto porque lo hemos venido viendo a través de las ponencias que gracias al doctor Juan Carlos por organizar, pero sí quiero sintetizar un poco la cuestión del tiempo o la evolución de lo que es el COVID hoy en día. Tenemos que recordar que desde diciembre del 2019 hubo un brote epidemiológico de una neumonía de causa no conocida en una provincia de Wuhan, ¿sí? Mejor, bueno, en el área de Wuhan, en una provincia conocida como Hubei, donde encontrábamos un mercado en el que el paciente cero presentó una neumonía atípica y de ahí una extensión rápida y desconocida acerca de la etiología que lo estaba condicionando. No fue hasta el día 31 de diciembre del 2019 en el que la OMS intervino, empezó con una participación. ¿Qué fue lo que dijo la OMS? Identificó principalmente un mercado local, lo catalogó como la zona cero y a partir de ahí empezó a observar un cerco epidemiológico para identificar cómo se estaba realizando este contagio. Se dio cuenta que el único factor en común que eran trabajadores de este mercado o que en los últimos días habían acudido a este mercado a realizar alguna actividad. Fue
hasta el día 7 de enero del 2020, donde se encontró por fin la secuencia genómica, gracias a científicos propiamente de la provincia de Wuhan, ¿sí? Donde identificaron al virus SARS-CoV-2. Es un virus de ARN monocatenario del tipo Orthocoronaviridae. Este virus fue nombrado temporalmente como nuevo coronavirus 2019, que incluso le decían el coronavirus del premio Nobel. De ahí que inicialmente se le conocía como 2019 nCoV. Bueno, esta cuestión, pues como lo sabemos, fue cambiando a través del tiempo. ¿Por qué razón? En el día 30 de diciembre, ¿sí? Posterior a esta identificación, ¿sí? La OMS emitió un comunicado a nivel mundial. ¿Por qué razón? En el día 30 de enero, identificaron que ya eran más de 15 países los que estaban involucrados y obviamente pues tenían que pues encontrar un agente etiológico. México, pues obviamente no quedamos fuera. En México, como lo podemos ver hoy en día, esta es una actualización justamente del día de hoy, estos son los reportes que nos brinda la OMS propiamente, ¿sí? México fue afectado por primera vez el día 27 de febrero del 2020. Un individuo que provenía de un viaje de Italia, síntomas leves, síntomas parecidos a una gripa, ¿sí? Fue el primero en registrarse como un caso confirmado a través de una prueba, obviamente proveniente de China. El primer paciente que falleció o la primera defunción que lamentablemente fue registrada fue hasta el 18 de marzo del 2020. Si ustedes se pueden dar cuenta, México lleva 3 meses de retraso y esto justamente lo quiero subrayar y le quiero dar una importancia bastante grande. ¿Por qué? Porque nosotros como personal de salud podemos intervenir en esta cuestión y podemos a través de la ultrasonografía mejorar esta estadística. Obviamente, pues hoy en día hemos pues recibido alarmas, ¿no? Como la que podemos ver en esta imagen, donde pues prácticamente todo el personal de salud, al igual que toda la población mundial, ¿no? En general todos estamos pues con una alarma día a día debido a las tasas tan altas de mortalidad que tiene este virus y sobre todo que pues últimamente se ha reportado que casi la tercera parte de las defunciones han sido de personal de salud. Entonces, como lo sabemos, nadie está exento de la infección de este virus. Y pues bueno, ya conociendo la etiología, vamos a hablar del ultrasonido, que es lo que nos compete el día de hoy. ¿Qué es el ultrasonido? Muchas veces les preguntamos qué es el ultrasonido y todos identifican un aparato grande, con muchos botones, con una pantalla en la que podemos ver imágenes blanco-negro, muchas veces de color, incluso en 4D, 5D, etcétera. Pero ¿qué es el ultrasonido? El ultrasonido propiamente es una energía, ¿sí? Que está conformada por vibraciones. Estas vibraciones van a generar ondas y cada cantidad de ondas van a formar un ciclo conocido como hercios, ¿sí? Estos hercios van a ser transmitidos y van a ser propagados a través de una interfase propiamente, o en el caso de un aparato de ultrasonido hospitalario, pues es a través del sonido, del aire, perdón. Esta vibración viaja a frecuencias por arriba del umbral del oído humano, que el umbral del oído humano es de 20 kilohercios. Ahorita vamos a ver esas definiciones para poder conocer qué tanta cantidad de hercios nosotros tenemos que escuchar para poder identificar un sonido. Quizá lo habrán escuchado cuando escuchan el radio, que les menciona, ¿no? Transmitiendo a tanta cantidad de ciclos o tanta cantidad de amplitud de frecuencia. No es otra cosa más que la cantidad de veces que se están repitiendo estos ciclos, ¿sí? A una frecuencia determinada con cierta amplitud para alcanzar de un punto a un punto B. Entonces, la aplicación propiamente del ultrasonido, y lo vamos a ver más adelante, es de que va a ser un aparato que va a captar, va a emitir y va a regresar ese sonido a través de distintas propiedades físicas para poder formarse una imagen en el ultrasonido. Todo esto a través de un transductor, ¿sí? Que nos va a emitir una cierta cantidad de sonidos. ¿Por qué es tan caro un ultrasonido? Se preguntarán. El ultrasonido es caro debido a que dentro del transductor contiene diamantes, contiene unos pequeños cristales, ¿sí? Que desde épocas antiguas, incluso desde mucho antes del siglo XX, desde que se describió por primera vez el ultrasonido, se descubrió
la energía pizoeléctrica. La energía pizoeléctrica es la energía formada a través del choque de dos materias que generan un sonido. Obviamente, dentro de un transductor, estos cristales chocan, generan una vibración y van a generar, por tanto, una frecuencia. Como lo habíamos visto, un ciclo está llamado hercio. Hablando de kilohercios, que hablábamos que el umbral del oído humano es de 20 kilohercios, observen, 1000 ciclos por segundo van a conformar un kilohercio, es decir, 1000 hercios van a generar un kilohercio, mientras que para hablar de megahercios, que es la frecuencia en la que transmiten los transductores, estamos hablando que necesitamos 1.000.000 de ciclos por segundo. Imagínense, si nosotros utilizáramos un ultrasonido, aunque pegáramos el oído, pues sería imposible escuchar esta cantidad de vibraciones. ¿Qué pasa? Si yo tengo un transductor de baja frecuencia, es decir, transductores quizá sectoriales, microconvexos, que más adelante vamos a explicar cada uno de ellos, vamos a encontrar que la resolución de la imagen va a ser menor, pero vamos a tener mayor penetración, es decir, vamos a alcanzar estructuras más profundas para poder evaluarlas. ¿Qué pasa con aquellos de alta frecuencia? Sí, quizá un lineal, como el que vamos a ver más adelante también. Nos va a dar una mayor nitidez y mayor definición de la imagen, pero la profundidad no va a ser tan grande, por lo cual es utilizado en estructuras superficiales. Algo o una ventaja que vamos a tener es que las lesiones del COVID usualmente aparecen a la periferia de nuestros pacientes, por lo cual la exploración de los mismos va a ser un poco más fácil a través del ultrasonido. Propiamente, el ultrasonido fue descrito desde 1950, pero hay reportes que Spallanzani, desde el siglo XVII, incluso estudios del siglo, hasta el siglo XIX, obviamente basándose en lo que Spallanzani había mencionado, después de que descubrió la pizoelectricidad, fueron generando estudios basándose en la ecolocalización del murciélago. Ellos eran, no hablemos del sonar, si nos metemos en la cuestión de guerras mundiales. A través de la ecolocalización se describieron que podían emitir un sonido, recibirlo nuevamente y obviamente esto nos iba a dar una imagen. ¿Qué pasa? En el año de 1970, un médico decía, ¿por qué voy a explorar un pulmón si el pulmón es aire? Y el sonido, pues si estamos viendo que viaja a través del aire, pues no lo voy a escuchar ni voy a ver nada. ¿Por qué? Porque no va a encontrar algo contra lo que choque. Entonces no va a regresar. El sonar se va a perder y no voy a tener una imagen. Fue en el año de 1972 específicamente cuando se encontró que el ultrasonido daba ventaja de un monitoreado a un paciente en tiempo real. ¿Qué fue lo que hicieron? Empezaron a evaluar la caja torácica. Empezaron a ver que si colocaban un ultrasonido en las costillas, podían observar una sombra que podía delimitar una estructura cuadrangular dentro de estas dos costillas o de estas dos sombras a través de las costillas. En el año de 1980, sí, las primeras imágenes de la pleura fueron descritas. Sin embargo, pues como no le daban una relevancia clínica, dijeron, es todo el espacio que está entre las sombras de las costillas. En el año de 1990, y que realmente hoy en día se sigue considerando el padre de la ultrasonografía pulmonar, el doctor Daniel Lichtenstein fue uno de los primeros en dirigir el ultrasonido hacia el pulmón. Él mencionaba, la ultrasonografía pulmonar debe ser accesible, debe ser portátil, debe ser de bajo costo, inocua, en tiempo real y a la cabecera del paciente. Él lo mencionó y hasta hoy en día son las ventajas de utilizar el ultrasonido. ¿Por qué? Porque a través de esto se han observado y se han ido obteniendo algoritmos y protocolos de abordaje de un paciente crítico. Daniel Lichtenstein, como les había mencionado, al ser el padre de la ultrasonografía pulmonar, ha sido el pionero y es la piedra angular de todos los estudios que hoy en día conocemos de una ultrasonografía pulmonar en general. Él, como tal, nos ha brindado estudios muy importantes para aplicar el ultrasonido en nuestros pacientes y sobre todo nos va a dar una pauta para dirigirnos hacia un tratamiento e incluso hacia un diagnóstico. Uno de los más importantes, el protocolo Blue, que más adelante se los voy a ir mencionando. Ese protocolo es un protocolo de los más importantes y el más citado, si ustedes se meten a cualquier plataforma de investigación de artículos científicos, se van a dar cuenta que el protocolo Blue ha sido de los más citados en cualquier literatura de ultrasonografía.
Entonces, él mencionaba que para evaluar el pulmón yo tenía que tener 7 principios, los cuales, él decía, con cualquier máquina sencilla, muchas veces a los médicos nos da miedo cuando nos acercamos a un área de choque, cuando le pedimos el ultrasonido a nuestros compañeros de ginecobstetricia, cuando viene el radiólogo y nos deja utilizar su equipo, dicen, es que da miedo, porque no es el equipo que yo manejo, porque no conozco los transductores, pero afortunadamente una máquina sencilla de ultrasonido nos puede dar una imagen adecuada. ¿Por qué? Porque la mayoría se basa en 3 principios. Uno, que tengamos una pantalla para captar la imagen, es decir, mejor dicho, para proyectar la imagen. 2, una interfase propiamente que va dentro de la caja del ultrasonido, que es un software ya prediseñado para poder captar ese sonar, ese ultrasonido e interpretarlo en píxeles. Y sobre todo, lo que es nuestro teclado, que lo único que cambia es pues si el botón está de un lado, si tiene más funciones, etcétera. Pero con una máquina sencilla podemos evaluar un pulmón. Él decía que debemos recordar que por gravedad el aire va hacia arriba y el agua va hacia abajo. Y sobre todo que para poder evaluar el tórax debemos sectorizar a nuestro paciente. Más adelante lo vamos a tocar con detalle, ¿sale? Pero algo que mencionaba y que es algo muy importante que vamos a ver el día de hoy, son los signos ecocardiográficos. Él mencionaba que encontrando esos signos ecocardiográficos podemos definir si nuestro paciente está grave, si requiere una intervención o si el diagnóstico es de alguna patología que requiera una intervención inmediata. De ahí que empezamos a hablar que la ultrasonografía se puede aplicar incluso desde prehospital. Analizar estos artefactos nos va a conllevar a analizar características pulmonares estáticas. Sin embargo, una vez que permitimos que la modalidad 2M en el ultrasonido nos dé la imagen, ¿sí? Vamos a poder evaluar características pulmonares dinámicas. Vamos a ver más adelante que todos los desórdenes agudos van a surgir desde la superficie. Entonces, si se dan cuenta, estos 7 principios deben ser utilizados en todo momento que vamos a evaluar a nuestro paciente. Pero ahora bien, vamos a lo básico. ¿Cómo preparar un ultrasonido? Todos conocemos este equipo gigantesco, el monstruo con ruedas, pues a generar miedo. Hoy en día, afortunadamente, observen en la imagen, tenemos incluso ya dispositivos que se conectan a nuestros teléfonos celulares o incluso dispositivos que nos incluyen distinta gama de transductores. Y sobre todo, hoy en día, en el área de COVID, pues eso es algo muy útil. ¿Por qué? Porque podemos tener un ultrasonido portátil, ¿sí? A través de la cobertura con protecciones estériles, podemos incluso realizar procedimientos. ¿Cuántas veces no hemos deseado tener un ultrasonido a la mano para realizar colocación de catéteres centrales? O quizá para evaluar un paciente o realizar algún procedimiento como toracocentesis, pericardiocentesis, que de cierta manera no logramos hacer a través de una punción a ciegas. Entonces imagínense, ¿no? Un paciente con COVID, un paciente con insuficiencia respiratoria, un paciente crítico que en ese momento no tengamos tanto tiempo para intervenir, puede ser utilizado. Por lo cual, el ultrasonido ha abarcado mucho en el área del mercado de equipos médicos para poder surgir como el número 1 en la lista de adquisición de equipos. Gamas, marcas, costos. Estamos hablando que un ultrasonido básico, incluso lo pueden ver en redes sociales, un equipo básico, 23,000, 25,000 pesos, los cuales muchas veces se describen como un producto desechable, otras veces nos las describen como un producto que puede ser muy útil a 3 años. Sin embargo, tenemos gamas hasta, o rangos de precios hasta más de $1,000,000 e incluso hasta $1,000,000. Digo, realmente estamos hablando de precios exorbitantes que van a tener toda la gama de, pues, de software, de aplicaciones, de posibilidades de grabación y sobre todo de definición o incluso de agregar estudios especializados a nuestros equipos de ultrasonografía. Ahora bien, ya tienen su equipo. La pregunta es, ¿qué transductor van a elegir para la exploración? Vean la cantidad de gamas. Ustedes llegan a su área de urgencias, a su ambulancia, a su consultorio médico y ven esta cantidad de transductores. Yo me pregunto, ¿cuál elegirían? ¿Cuál se les hace bonito? ¿Cuál tiene el mejor número? ¿Cuál tiene la marca? Hoy en día podemos saber que
La frecuencia de los transductores van a ser divididas en dos, como lo habíamos visto. La alta frecuencia y la baja frecuencia. Entonces, vean lo que yo les mencionaba previamente. Los ciclos por segundo que emite cada transductor. Observen que mientras más alta la frecuencia, como en el caso de un transductor lineal, donde alcanza ciclos de hasta 13 millones de ciclos por segundo, ¿sí? Este tipo de transductores nos va a dar una imagen muy nítida, pero va a ser una profundidad baja. ¿Qué pasa con un transductor convexo? El transductor convexo nos va a dar hasta 5 millones de ciclos por segundo. ¿Y qué va a hacer? Va a tener una cierta definición, pero quizá la profundidad pueda ser un poco mayor. ¿Y qué pasa con los transductores sectoriales? Muchos cardiólogos incluso me decían, doctor, pero es que el transductor sectorial tiene muy buena definición. Claro, doctor, si usted aplica algunos filtros. Le hacía un chiste local, les decía que es como los famosos Instagrams y todas las fotos que suben al Facebook. Usted puede ver una imagen, pero le tiene que colocar ciertos filtros para que la imagen sea perfecta. Pasa lo mismo. ¿Qué pasa con el lineal? Quizá yo no me puedo profundizar más, pero ¿qué cree? Vamos a tener una adecuada resolución. Por lo tanto, el transductor ideal, según la literatura, es aquel transductor que nos permita accesar al parénquima pulmonar. Les pongo esta diapositiva. Vean que un transductor lineal va a ser perfecto para adquirir la imagen que nos venía mencionando incluso Spallanzani y posteriormente a sus estudios nos venía describiendo los demás autores donde decían que era una imagen cuadrada perfecta. Observen que las costillas van a dar dos sombras. ¿Por qué razón? El hueso es el tejido que más absorbe el ultrasonido. Entonces, no va a permitir pasar el ultrasonido, va a chocar y va a regresar hacia el aparato, proyectando sombras y por lo tanto delimitando nuestro campo de exploración. Entonces, observemos, ¿sí?, que la alta definición nos va a permitir observar las estructuras o todas aquellas estructuras que se encuentren dentro de este cuadro perfecto. Entonces, ¿qué pasa con el convexo? Me preguntarán. Vean, también va a brindar una imagen en abanico. Obviamente lo que sabremos es que vamos a tener mayor profundidad y que obviamente la imagen o el límite superior de nuestra imagen, como su nombre lo dice, va a ser de forma convexa. ¿Y qué pasa con el sectorial? De la misma forma, yo voy a accesar. ¿Cuál es el problema? Las costillas las voy a librar y entonces no voy a lograr ver la imagen adecuada. Caemos en lo que le decía el doctor Lichtenstein. Un autor que inicialmente había descrito era el doctor Volpicelli. Él decía, tenemos que dividir, no vayamos lejos, a través de la línea axilar anterior, vamos a dividir una línea imaginaria, posteriormente a la altura del límite superior de la tetilla, vamos a trazar una línea imaginaria y todo lo que esté por arriba le llamaremos superior, todo lo que esté por abajo le llamaremos inferior. Vamos a explorar nuestro pulmón. Ahí el punto, y que realmente fue el punto, si usted dijo que el aire se va hacia arriba y el agua hacia abajo y por gravedad vamos a ver cuestiones de, líquidas y cuestiones de moco, cuestiones de procesos neumónicos en la parte posterior, usted no lo está evaluando. Entonces el doctor Lichtenstein, como les decía, en su estudio, el protocolo Blue, él mencionaba, yo voy a sectorizar a mi paciente en 12 regiones, considerando las regiones posteriores. Obviamente, pues todos dijeron, oye, pues es que es algo muy similar a lo que dijo Volpicelli. ¿Qué pasa con la división de las áreas posteriores? Él dijo, fácil, podemos hacer esto lo siguiente. Colocando nuestras manos, toda la mano izquierda va a quedar por la parte superior y la mano derecha va a quedar por la parte inferior. Si nosotros dividimos una línea una línea imaginaria a través de la mitad de la clavícula, vamos a tener una primera zona, una segunda zona, y de la misma manera va a ser en la región posterior. ¿Qué pasa en las regiones posteriores? Pues obviamente ahí él mencionaba, ¿sí?, que es un área que muchas veces en un pulmón normal vamos a encontrar áreas de ocupación alveolar o áreas líquidas. Para fines prácticos del día de hoy, podemos decir que vamos a tener entonces 12 zonas de exploración. Pueden realizarlo de forma sistemática, pueden realizar una ultrasonografía dirigida, pero siempre tenemos que tener en mente que vamos a tener una región anterior, una región posterior y sobre todo una región lateral. ¿Quieren verlo de la forma previa? Superior, inferior,
y posterior. Ahora bien, ¿qué pasa en el pulmón sano? Como habíamos dicho, el pulmón sano lo vamos a identificar a través de dos costillas, ¿sí? Colocamos nuestro transductor siempre de forma perpendicular a las costillas. Entonces, una vez identificando las costillas, vamos a delimitar o vamos a identificar una línea hiperecogénica o hiperecoica, que en la terminología del ultrasonido, hiperecogénico significa blanco, mientras que lo hipoecogénico será negro, ¿sí? Entonces, una línea hiperecogénica será la línea pleural. Entonces, nuestro borde superior será la línea pleural. Mientras que las sombras acústicas nos van a dar nuestros límites laterales y obviamente la imagen final de nuestra imagen, propiamente dicha, será nuestro límite inferior y todo lo que quede dentro será nuestro parénquima pulmonar. Observémoslo en tiempo real. Observemos en este video que toda la región superior, desde la parte o el límite superior de la imagen, serán nuestros tejidos superficiales. Una vez que llegamos a las costillas, podemos observar esta línea hiperecogénica que será la línea pleural, mientras que las sombras acústicas de las costillas nos van a delimitar nuestros bordes laterales y por ende todo lo que queda dentro de este cuadro perfecto será nuestro parénquima pulmonar. Observemos que cuando nosotros estamos realizando una exploración con un transductor convexo, vean la forma superior. Se hace convexa, mientras que en un transductor lineal se hace lineal. Entonces, veamos signos que nos van a identificar a un pulmón normal. El primero, y que siempre estamos intencionadamente a buscar, es el signo del murciélago. El signo del murciélago, ¿sí? es un signo muy patognomónico de la exploración pulmonar, donde el borde superior de ambas costillas, en conjunto con la línea pleural, van a formar lo que muchos autores reportan como el perfil de un murciélago. En lo personal, me voy a regresar un poco, yo siempre les digo a mis alumnos que yo veo una ranita sonriendo, sus dos ojos y su boca sonriendo. Pero bueno, para pegarnos a la literatura, dejémoslo en el signo del murciélago o bat sign. Para aquellos que no vieron el murciélago, bueno, pues ahí lo tenemos. Otro signo, una vez que ya identificamos el signo del murciélago y que ya identificamos nuestra línea pleural, es buscar el signo del pulmón deslizante o sliding pulmonar. Algunos autores incluso lo reportan como en Gliding, el Gliding sign. Entonces, la línea pleural no va a permanecer fija. ¿Qué va a pasar con la línea pleural? Va a seguir o va a realizar movimientos ondulantes conforme a los movimientos respiratorios, debido a que tenemos dos pleuras, parietal y visceral. Su movimiento, ¿sí? va a ser o se va a observar como pequeñas hormigas caminando sobre esa línea. Para aquellos que no logren visualizarla, pues ahí tenemos las hormigas. Nuevamente repetimos eso porque es algo muy importante, perdón, y que nos va a dar muchos diagnósticos. Observen cómo se mueve, parece como si estuviera realizando un movimiento ondulante, esa línea pleural, y esto es debido a la respiración de nuestro paciente. ¿Ok? Un signo que de cierta manera vamos a encontrar en una ecografía normal, pero que todavía tiene su investigación a fondo, todavía no dilucidan bien cuál es la función específica, es en las regiones posteriores, donde vamos a basarnos en órganos propiamente intraabdominales, como lo es el hígado o contralateral el vaso, ya que lo que delimita estos órganos es el diafragma. Cuando nosotros observamos el diafragma, podemos separar el pulmón de nuestros órganos intraabdominales. El signo de la cortina no es otra cosa más que observar cómo mi pulmón, observen que es como si abriéramos y cerráramos una cortina. Cuando mi paciente inspira o genera una inspiración profunda, ¿sí? Se genera una impedancia acústica condicionada entre los tejidos blandos y el aire pulmonar propiamente. Es decir, aparece una imagen blanca que asemeja una cortina abriéndose y cerrando. Esta cuestión ocurre por dos factores. Uno,
propiamente por el desajuste de esta impedancia acústica, por el tejido blando y el aire pulmonar, y en segundo lugar, es una relación anatómica per se del tórax, ¿sí?, con el abdomen. Esto obviamente nos brinda un receso costofrénico que va a cubrir las partes de la parte superior del abdomen y obviamente el diafragma como tal, el diafragma, el área diafragmática. La superposición de este receso va a crear un artefacto de aire pulmonar que da la impresión de una cortina. Como les decía, es algo muy controvertido realmente porque algunos autores mencionan que es algo patológico. ¿Por qué? Porque obviamente no estamos observando el pulmón per se, pero muchos autores dicen, es que si tú inspiras profundo, y según lo que mencionaba el doctor Daniel Lichtenstein, las regiones posteriores pueden llegar a presentar este patrón. Entonces recuerden, el signo de cortina va a ser visualizado en las regiones posteriores. Aquellos que no vieron la cortina, bueno, pues la vemos de ese lado. El signo de la medusa. Este signo en lo personal es un signo que me gusta mucho. Es una apariencia risoria, si lo quieren ver así. Esto es debido a que cuando el pulmón queda inmerso en un derrame pleural o queda inmerso rodeado por un líquido, va a generar un movimiento de vaivén con los movimientos respiratorios. Observemos que este pulmón atelectásico, ¿sí?, tiene dos puntas. Estas dos puntas se logra observar de repente que hacen un movimiento como de una lengua. Algunos autores lo compararon con el movimiento que hacen las medusas al nadar y dijeron, es el signo de la medusa o jellyfish sign. Entonces, estos puntos o estos signos deben ser de vital importancia cuando nosotros evaluamos a nuestro paciente y tenemos que tenerlos en mente porque la aparición de cada uno de ellos nos va o nos puede orientar a un diagnóstico, mas no va a ser 100% sensible para su diagnóstico. Ahora bien, vamos a hablar de artefactos. Como les había mencionado, el doctor Daniel Lichtenstein dijo, tenemos que ver signos, identificar signos. Ahora vamos a identificar artefactos. Los artefactos van a ser, en muchas veces o muchas de las ocasiones, van a ser normales. El principal artefacto pulmonar es conocido como línea A. La línea A se va a caracterizar por ser un artefacto horizontal corto, hiperecoico, es decir, blanco, con un patrón semejante en distancia, es decir, va a ser equidistante con la línea pleural. Observemos que de la línea pleural a la primera línea A tiene la misma distancia que hacia la segunda, hacia la tercera, hacia la cuarta. Esto es debido a que cuando el sonido pasa, va a chocar con la pleura, va a generar una reverberancia, es decir, por las propiedades físicas del ultrasonido, va a ir vibrando y estas reverberancias caemos en lo mismo, es una ecolocalización. Va a chocar, va a regresar y se va a repetir el artefacto. Entonces, esta vibración nos va a generar líneas A, que como lo podemos ver en esta imagen, observémosla en tiempo real, mi línea A, mis dos sombras acústicas, y observen que se repiten líneas A equidistantes a la línea pleural. Incluso se logra ver esa pequeña vibración que va generando sobre el parénquima pulmonar. Entonces, las líneas A son el principal artefacto ecográfico pulmonar. Como todo en la vida, si existe una línea A, debe de haber una línea B. La línea B es un artefacto vertical que le llaman también colas de cometa o láser-like. ¿Por qué? Muchas veces hemos observado un láser. El láser genera una distancia muy profunda, aparece, desaparece, ¿sí? Y parece como si estuviéramos prendiendo luces. La imagen o la característica de la línea B es que tiene que borrar la línea A. Observemos, en estas imágenes yo no logro ver las líneas A. Entonces, las líneas A quedan inmersas por la presencia, ¿sí?, de edema, de congestión, de alguna patología o enfermedad intersticial pulmonar. Es decir, los septos interalveolares están ocupados por algo que está generando una resonancia acústica, algo que está generando una resonancia ultrasonográfica y que va a rodear una estructura rígida. Por eso, los laser-like signs han sido asociados a muchas veces a edema agudo pulmonar y que hoy en día han tenido una vital importancia en urgencias debido a que ha sido utilizado para la reanimación de nuestros pacientes con choque. ¿Por qué? Mientras más líquido nosotros administramos, ¿sí?,
propiamente por fisiología natural del cuerpo, el líquido se distribuye y cuando se distribuye o supera el umbral de drenaje linfático, de drenaje sanguíneo, pues obviamente todo el líquido pues pasa a un espacio intersticial y logra ser observado en nuestra ultrasonografía, ¿sí? Entonces, podemos encontrar líneas B separadas o podemos encontrar líneas B tan juntas, ¿sí? Que incluso autores lo han definido como pulmón blanco. Entonces, observemos que aquí aparecen unos cuantos artefactos verticales, mientras que en esta porción incluso llega a simular como una lámpara. Prende una luz tan brillante, sí que es un artefacto blanco. Y entonces el pulmón, podríamos decirlo como un pulmón húmedo, un pulmón mojado. Avanzando, como hay líneas B, como hay líneas A, hay líneas B y por lo tanto hay línea C. Pero ¿qué pasa? La línea C no ha sido descrita porque no logra verse como tal una línea. Encontramos un patrón. Es decir, cuando muchas líneas se conjuntan, forman un patrón. Las consolidaciones pulmonares, van a generar un patrón C. El patrón C se le ha descrito como un patrón tissue-like, es decir, un patrón de hepatización o similar a un tejido. ¿Por qué razón? Observemos en esta imagen lo que es la densidad propiamente del hígado. Vean cómo es muy similar, no estoy diciendo que sea igual, pero es muy similar a el pulmón, que lo estamos viendo de este lado. Y esta cuestión nos habla a que los espacios aéreos están llenos de líquidos o de células inflamatorias, por lo cual el pulmón va a perder su capacidad de reflexión y se va a convertir en una masa sólida, en una masa densa y va a permitir una transmisión sonora, por lo cual va a generar o va a adquirir un patrón pulmonar. Tenemos que tener en consideración que muchas veces en estas regiones posteriores la pleura se va a mover con el latido del corazón. Y esta cuestión nos va a dar un signo adicional, que es el pulso pulmonar. Quizá tendríamos que profundizar un poquito más en la ultrasonografía, que no es el tema de hoy, pero quizá en una invitación posterior podemos hablar más a profundidad de ello. Entonces, el patrón C nos habla de consolidaciones, es decir, de rodear un área de aire, ¿sí? Un área consistente de la vía aérea por propiamente una célula inflamatoria, por líquido, etcétera, etcétera. Muchas veces podemos observar broncogramas aéreos que pues están descritos en esta imagen. Observen dónde están las imágenes, las flechas, perdón, que señalan una imagen blanca, una imagen hiperecogénica, y a esto le llamaremos broncograma. Puede ser estático, si no se mueve con los movimientos de la respiración, o puede ser dinámico, si va a seguir el movimiento. Entonces, cuando estos broncogramas sufren un movimiento con inspiración e inspiración mayor a 1 centímetro, estamos hablando que estamos frente a un proceso neumónico. Mientras que si el movimiento es menor a 1 centímetro, se puede considerar como una atelectasia. Veámoslo en tiempo real, observemos nuevamente el signo de cortina, veamos que tenemos el hígado, está delimitado por el diafragma y llega a dar cierta similitud, ¿sí? El pulmón con el hígado. Entonces podemos hablar de un tissue-like, mientras que observamos imágenes hiperecogénicas en forma de rama, como vemos en esta imagen, que nos habla de broncogramas dinámicos, porque observen cómo aparecen, ahí están apareciendo, ya desaparecieron, aparecen y desaparecen. Entonces, estamos hablando que este paciente está presentando un proceso neumónico. Recapitulando, tenemos líneas A, tenemos líneas B y tenemos un patrón C. Cuando tenemos más de 4 líneas B, le llamaremos patrón B. Entonces, hablamos que en un pulmón normal o sano encontraremos líneas A, mientras que en un pulmón quizá con edema agudo pulmonar, sobre reanimación, encontraremos líneas e incluso un patrón B, mientras que en aquellos que están con un proceso neumónico o atelectasia, tendremos un patrón C. Entonces,
vamos a entrar a todos aquellos protocolos que han surgido a través de lo que previamente mencionamos. El doctor Daniel Lichtenstein, en conjunto con todos sus colaboradores y todo su equipo de trabajo, estableció el protocolo Blue, por sus siglas en inglés, que es simplemente realizar la ultrasonografía a la cabecera de paciente en el área o de emergencias, y que es un protocolo que se sigue utilizando hasta el día de hoy. Ha sufrido modificaciones, ha sufrido, pues de cierta manera, se le han agregado signos, se le han puesto más patrones, no nada más se quedan con A, B y C, le agregan AB', B', C', que pues de cierta manera no nos van a llevar a un algoritmo de actuación. Este algoritmo de actuación es el siguiente. Me permití copiarlo del artículo original, ¿sí? Él mencionaba, lo primero que tenemos que evaluar después de encontrar el signo del murciélago, de identificar la línea pleural, vamos a identificar el sliding pleural. A través de este protocolo o de este algoritmo de actuación, él nos permite una cierta cantidad de patrones ecocardiográficos, observen, de perfiles, desde un patrón A hasta un patrón B, un patrón AB, ¿sí? Es decir, encontrar los dos signos propiamente, quizá en inspiración, en expiración o en diferentes zonas, es decir, en una zona, a lo mejor en una zona superior voy a encontrar un patrón A, pero quizá en una zona inferior voy a encontrar un patrón B. Él lo llamó como perfil AB, mientras que en caso de que presentaran o que fuera el perfil propiamente, pero que no se moviera la pleura, es decir, no hubiera signo de sliding pulmonar o sliding pleural, perdón, lo llamaría B' o A'. Entonces, aquí él mencionaba que el diagnóstico diferencial debería ser a través del ultrasonido. Él involucró las principales entidades más frecuentes, encontrando que hasta el 97.5% de todos los casos que él abordó fueron enfermedades asmáticas, agudizaciones de POC, neumotórax, edema agudo pulmonar, embolias pulmonares. Pero, ¿qué fue lo que hizo importante este protocolo? Sabemos que el paciente con disnea que ingresa a un área crítica, no nada más terapia intensiva, sino urgencias incluso, muchas veces puede llegar a ser incluso de origen embólico, como es en el caso de la tromboembolia pulmonar. En el caso de la tromboembolia pulmonar, quizá decimos, nuestro perfil pulmonar es A, entonces mi pulmón está sano. ¿Qué decía el doctor Lichtenstein? Ah, no, tu ultrasonografía no termina ahí. Vamos a agregar una exploración vascular de las extremidades. Y es ahí donde esta combinación del análisis del sistema venoso nos va a permitir ver la ausencia o no de un trombo venoso. Entonces él decía, observaste una vena trombosada, ¿qué crees? La disnea es de origen pulmonar. Mientras, ¿qué pasa? Él decía que hasta un 90.5% tiene de especificidad este algoritmo para el diagnóstico de neumonía. Incluso si nosotros vemos un patrón B que no se mueve la pleura, entonces puedes sospechar de una neumonía. ¿Qué fue lo que hizo que este árbol de decisión fuera, pues de cierta manera, un punto importante en todos los que llevamos a cabo este protocolo? Que este árbol de decisiones fue utilizado en todo tipo de disnea sin considerarse la gravedad de la disnea, desde una disnea leve hasta una disnea grave, y que nos llevó a tomar decisiones diagnósticas e incluso terapéuticas. Entonces, ¿dónde puedo aplicar este protocolo? Y que el doctor Juan Carlos hizo muy bien de mencionarlo desde un principio. ¿Lo puede hacer un paramédico? ¿Lo puede hacer usted, doctor, en un consultorio médico? ¿Lo puedo hacer en triage o solamente se tiene que hacer en triage? ¿Debo de hacerlo nada más en un triage respiratorio o hoy en día en un área de observación de urgencias respiratorias? ¿Debo de hacerlo en un área COVID? ¿En un piso de hospitalización? ¿Dónde puedo utilizar o cuál va a ser mi área de oportunidad para realizar la ultrasonografía? La siguiente diapositiva les va a dar la respuesta a cada uno de ustedes. Yo lo enfoqué al área de triage. ¿Qué pasa? Cuando llega un paciente, la principal queja del paciente es disnea. Entonces el médico lo evalúa y a través de una severidad clínica va a semaforizar. Dice, ¿el paciente está bien? Ah, bueno,
Si está muy bien como para irse a casa, quizá no debamos utilizar el ultrasonido. Quizá sí, para empezar a agarrar experiencia. Algunos artículos incluso mencionaban que para agarrar experiencia ultrasonográfica deberíamos de realizar de 400 a 700 ultrasonidos en una semana. Imagínense. Entonces, eso nos haría expertos. Quizá en México no es posible, vamos a ponerlo en práctica. Vamos a hacerlo en triage. Mi paciente está muy bien como para irse a casa, quizá no puedo aplicar el ultrasonido. Pero ¿qué pasa? Estoy viendo que los síntomas de mi paciente me están generando una duda entre si lo admito o no a mi área de observación o incluso a una consulta de urgencia respiratoria. Entonces, ¿qué creen? El ultrasonido pulmonar es más sensible que los rayos X. Si el ultrasonido sale positivo en alguno de los signos que ustedes ya conocen, el umbral baja. Y entonces yo puedo decir, mi paciente tiene síntomas, apliqué mi ultrasonografía, quizá debo admitirlo. Si yo ya sé que mi paciente requiere admisión, porque claramente mi paciente debe ser hospitalizado, bueno, el ultrasonido pasa de ser algo considerado a quizás ser un estudio necesario. Los autores, como en el caso de la presente diapositiva, lo mencionan como información complementaria. Es decir, no pasa nada si yo no le hago el ultrasonido, pero ¿qué creen? Si le realizo el ultrasonido en conjunto con otros estudios de imagen, háblese de tomografía, háblese de rayos X, me va a proveer información complementaria. Yo digo, le hago esa información complementaria, decido que mi paciente quede hospitalizado. ¿Qué pasa? La admisión está indicada. Mi paciente tiene síntomas de moderados a severos. Incluso me da miedo y estoy sospechando de ingresarlo a la terapia intensiva. El ultrasonido pulmonar es complementario a los rayos X. No olvidar que tiene mayor sensibilidad, más no o se asimila en la especificidad. Vamos a verlo más adelante con medicina basada en evidencia. Pero ¿qué pasa? Si los hallazgos ultrasonográficos son muy severos, háblese de una consolidación de alteraciones pleurales, entonces el umbral baja para la admisión a terapia intensiva. Ok, el paciente requiere la admisión, ya lo admití, pero ¿qué creen? Ameritó manejo avanzado de la vía aérea, mi paciente está chocado, mi paciente tiene aminas, el ultrasonido, nuevamente, no nada más nos va a admitir o nos va a brindar información complementaria, sino que nos puede llegar a dar manejo dinámico. Es decir, puedo ver si mi paciente está bien reanimado, puedo ver cómo está la vena cava inferior, a lo mejor, si tengo en el caso de un transductor convexo, puedo ver a lo mejor si mi paciente está intubado y estoy pensando en extubarlo, puede ser, tenemos predictores ultrasonográficos. Es más, hoy en día tenemos hasta aplicaciones en urgencias para decidir si mi paciente va a tener una vía aérea difícil a través de la ultrasonografía, de la base de la lengua e incluso de la previsualización de la vía aérea en sus 3 distintos niveles. Nuevamente, quizá en una futura invitación podemos aplicarlo o podemos hablar más de ello, pero en el caso del día de hoy me limitaré a decir que la ultrasonografía en triage brinda o pasa de ser un estudio considerado a ser un estudio muchas veces necesario. Pero bueno, ya sabemos en qué área aplicarlo, ya sabemos qué nos va a brindar, pero ¿qué voy a hallar? Quizás se preguntarán, oiga doctor, es que usted está hablando muy bonito de todo lo que debo encontrar, pero ya aprendí el pulmón normal y ahora en un paciente de COVID, ¿qué es lo que hoy en día yo debo de evaluar? ¿Qué voy a encontrar? Recuerden que el paciente con COVID nos puede llegar así, quizá alguno de ustedes, Dios no lo quiera, esperemos que no sea el caso, pero en caso de que algún colega lo amerite, podemos evaluarlo a través de ultrasonografía, un paciente quizá en un área de hospitalización, un paciente ya en un área de terapia crítica, e incluso muchas veces el ultrasonido puede estar disponible desde un área de triage. Entonces, ¿qué hallazgos debemos tener en mente cuando evaluamos un paciente con COVID? 1. La línea pleural, esa línea hiperecogénica bonita que conformaba el signo del murciélago, va a ser discontinua. No la vamos a ver, va a tener irregularidades, va a estar interrumpida. Esto porque va a haber zonas de consolidación o de afecciones periféricas que incluso van a hacer que mi pleura pierda esa capacidad de sliding pleural. Vamos a encontrar lesiones por debajo de esta línea, lesiones subpleurales e incluso podemos llegar a ver propiamente las consolidaciones. Vamos a ver líneas B difusas, como lo habíamos mencionado, y por las características de las líneas B, por debajo de la línea pleural, pueden ser discretas,
Pueden ser multifocales, perdón, ahí hubo un error, o confluentes. El tejido intersticial que va a estar afectado propiamente por el virus del COVID va a presentar un engrosamiento. Entonces, puede presentar derrames pleurales, pero siempre y cuando haya lesiones que estén circunscritas en esta afección del derrame. Es decir, un derrame pleural per se no va a aparecer. El pulmón tiene que estar afectado por alguna consolidación o algo que esté generando una telectasia, y al verse rodeado por un derrame pleural, vamos a ver un engrosamiento de todo lo que es el parénquima pulmonar. Vamos a observar signos o broncogramas aéreos, como lo habíamos dicho, ya sean dinámicos o estáticos, debido a que el aire se queda rodeado por un área de edema, por células inflamatorias, y entonces vamos a observar este signo. Algo muy importante, y que fue la investigación que en lo personal no tenía el conocimiento y que hoy en día les comparto a ustedes, el ultrasonido Doppler. El ultrasonido Doppler, como lo sabemos, es un ultrasonido que además de la ecolocalización, además de brindar un sonido, nos va a brindar un color debido al movimiento de los eritrocitos en una porción sanguínea. Es decir, podemos ver los vasos, todo el paquete neurovascular propiamente, ¿sí? Para ver el aporte que estamos brindando al tejido cercano. Entonces, el ultrasonido Doppler hoy en día se ha utilizado para ver si hay una insuficiencia en el aporte sanguíneo. Algo que impactó a la comunidad médica fue que la patología del COVID generaba una enfermedad o que favorecía una enfermedad trombótica. Entonces, si nosotros podemos evaluar el ultrasonido Doppler en la línea pleural, podemos también decir que tiene o no una insuficiencia sanguínea. Obviamente esta cuestión tenemos que tener en mente que algunos equipos sencillos, incluso los portátiles, no siempre van a contar con el software de un ultrasonido Doppler. Sin embargo, debemos de considerarlo según la literatura lo menciona. Y lo que les decía, el derrame pleural per se es raro. Veamos las imágenes, porque digo, tenemos que saber cómo se va a ver un paciente con COVID. Observemos las 6 imágenes. Observemos que la línea pleural no está bien delimitada, a pesar de que yo observo mis sombras acústicas, ¿sí? Observo mis costillas bien delimitadas, no observo líneas A. La línea pleural discretamente se logra ver, y observen cómo la línea empieza a tener irregularidades. Parece como si fuera un monte. Hay alzas, hay bajas, hay alzas, de repente no veo nada, ¿sí? Incluso en esta imagen, observe que, no sé si logran ver 2 imágenes hiperecogénicas, 2 puntos blanquecinos por debajo de la línea pleural, que nos están hablando de consolidaciones nodulares que están afectando la periferia de nuestro paciente. E incluso en esta imagen logramos ver ya algunos artefactos de líneas B. Veámoslo en tiempo real, vamos a compararlo con el pulmón normal. La imagen de la izquierda es el pulmón normal que ya todos conocen, y alguien me puede decir si se asemeja. Realmente vean la línea pleural se pierde. Yo podría decir que aquí y desaparece, mientras que en esta porción de acá parece como si tuviera una caída. Esto es debido a que hay una consolidación nodular subpleural que está generando que toda la periferia del pulmón esté formando una telectasia. Entonces, quizá si logramos ser muy minuciosos en esta imagen, observamos que el pulmón realmente no desliza. El pulmón se está moviendo por la respiración del paciente, pero la línea pleural está estática. ¿Logran verlo? Nuevamente, las 2 sombras acústicas van a delimitar todo el parénquima pulmonar, porque ya no se ve nada acá, porque obviamente la línea pleural no está permitiendo el paso del ultrasonido, está reflectando todo el ultrasonido por esa consolidación ahí presente. Compárenlo con el pulmón sano, siempre en mente tengan esta imagen de la izquierda para que puedan evaluar un ultrasonido patológico. ¿Qué pasa en las lesiones subpleurales? Ya habíamos visto en la imagen previa, como les había mencionado, las consolidaciones subpleurales pueden ser nodulares, pueden ser leves, pueden llegar a presentar broncogramas aéreos, observan esa ramificación hiperecogénica, hasta llegar a ser tan severos que incluso los broncogramas llegan a ser muy notorios. Observen esas imágenes blanquecinas que rodean un área negra. Es aire atrapado, está formando un broncograma que en caso de que se mueva con la respiración, estamos hablando de un proceso neumónico, mientras si el broncograma permanece estático, será una telectasia.
Veámoslo en tiempo real. Observen que podemos llegar a tener desde consolidaciones muy leves que asemejan que la línea pleural está cortada, consolidaciones que incluso llegan a ser notorias como unos tumores blanquecinos por debajo de la pleura, incluso hasta ser tan críticos como estas zonas que en lo personal yo le llamaría una imagen de coliflor, una imagen de brócoli. Observen esta imagen, son múltiples consolidaciones que estamos hablando que están a la periferia de nuestro paciente. Imagínense, esas pleuras no se están movilizando entre ellas porque hay una consolidación subpleural que está generando una telectasia y que por ende está generando disnea a mi paciente. Entonces, observen simplemente el movimiento de los músculos costales o intercostales. Vean que es muy rápido. Si pudiéramos cuantificar la velocidad de la frecuencia respiratoria de este paciente, le podría hablar que el paciente está en franca polipnea. Mientras que observen este paciente, está, a pesar de que tiene su consolidación, quizá él tiene sintomatología leve, los músculos respiran, se mueven en inspiración, expiración, y es una frecuencia respiratoria quizá normal. ¿Qué pasa con las líneas B? Quedamos nuevamente, signos laser-like, como láseres únicos, múltiples o multifocales, hasta tan confluentes como para generar un patrón B o patrón húmedo. Observémoslo en tiempo real. Veamos, acuérdense que los signos verticales llamados líneas B tienen que ir desde la región pleural hasta el fondo de mi imagen. Mientras más líneas B aparezcan, mi pulmón está generando una enfermedad intersticial mayor. Observen este paciente que incluso podríamos decir, no lo sé, una de dos, o está en un edema agudo pulmonar o por las irregularidades de la pleura, y por estar hablando de un paciente con COVID, mi paciente ya está desarrollando un síndrome de distrés respiratorio agudo propiamente por una neumonía típica por SARS-CoV-2. ¿Qué pasa con los broncogramas? Nuevamente, quiero que se quede muy grabada esta imagen. Los broncogramas es un árbol árbol blanquecino. Muchas veces aparecen solamente líneas cortas y precogénicas y que pueden ser visualizadas, ¿sí?, cuando nuestro pulmón aparece y desaparece en el caso de que haya un signo de cortina. Observen cómo aparecen estas imágenes nuevamente. O en el caso de que haya un pulmón sumamente congestivo, logran ver en esta porción aparecen unas líneas blancas, ¿sí?, que están y que de cierta manera se están moviendo con la inspiración y la expiración y que nos hablan de un proceso neumónico en formación. Caemos en lo mismo. Este paciente quizá ya esté en un síndrome de estrés respiratorio agudo. Una disculpa, no encontré un video del ultrasonido Doppler. Es un ultrasonido, como yo les decía, un poco difícil porque no todos los institutos, no todas las áreas laborales, incluso no todas las áreas de trabajo, no todos los ultrasonidos que tenemos a la mano tienen esta modalidad. Pero en el caso de que podamos tener uno a la mano, vamos a ver esta imagen. Si nosotros colocamos el fenómeno de Doppler sobre la línea pleural, podemos ver la arteria intermamaria externa, donde podemos visualizar el aporte que le está dando tanto al parénquima pulmonar como a la línea pleural. Y podemos observar una baja de ese fenómeno. Es decir, no voy a ver un fenómeno tan importante como quizá la última imagen, sino que voy a ver una insuficiencia sanguínea. Mi paciente no está teniendo adecuado aporte. Les voy a poner un video de una ultrasonografía pleural pulmonar. Observen cómo la arteria intermamaria está aportando sangre, el movimiento de los eritrocitos está siendo importante, está logrando una perfusión, pero compárenlo quizá con esta imagen de en medio. Un paciente con COVID, quizá logramos ver una línea pleural aquí, consolidaciones subpleurales, pero no hay un aporte sanguíneo. Entonces mi paciente está perdiendo tejido propiamente del parénquima pulmonar. Hoy en día se habla mucho del ultrasonido enfocado. Es decir, yo tengo a mi paciente, voy dirigidamente a buscar lo que quiero buscar, ¿sí? Entonces, en un paciente con un caso sospechoso, es decir, tiene una sintomatología leve, yo sé que si yo lo exploro, puedo encontrar desde un pulmón A hasta un pulmón, o un deslizamiento pleural afectado o una insuficiencia pleural en el caso de que yo tenga a la mano un Doppler. Y quizá los grupos de trabajo de ultrasonografía lo reportan que un caso sospechoso, aunque yo no tenga prueba, si yo hago esto y
encuentro algunos de estos factores o algunos de estos hallazgos, me debe de hacer sospechar que mi paciente puede llegar a tener una infección por COVID. ¿Qué pasa en aquellos casos que ya son confirmados? Si yo les realizara la ultrasonografía, ¿sí? Presenta ya como tal un patrón B de 2 a 3 líneas B o propiamente más de 4 líneas que nos conformen el patrón o generar un pulmón húmedo o mojado llamado edema agudo pulmonar leve. Pero la característica es que mi caso confirmado ya va a tener irregularidades pleurales. ¿Por qué? Porque las imágenes caemos en lo mismo. Son subpleurales, están afectando la periferia y entonces mi paciente está empezando a formar una neumonía. Y en el caso de patologías ya de moderadas a severas, además de que tenemos ya el patrón B, vamos a poderlo llamar, que es un edema agudo pulmonar intersticio alveolar. Es decir, ya mi espacio intersticial ya está viéndose afectado, ya está viendo células inflamatorias, edema, producción de moco, producción de líquido, ¿sí? En el área alveolar. Estamos afectando la hematosis, estamos afectando el aporte de oxígeno a través de esta cuestión de la insuficiencia sanguínea y por lo tanto va a generar alteraciones graves de toda la, pues de todo lo que es la hematosis y propiamente el taller gasométrico respiratorio de nuestros pacientes. Aquí ya vamos a encontrar las irregularidades pleurales y vamos a poder evidenciar como tal las consolidaciones formadas. Desde una leve, como lo habíamos visto en diapositivas previas, hasta una imagen tan severa como lo es una imagen como el brócoli que yo les mencionaba. Pero ¿qué habla la medicina basada en evidencia? Hoy en día, múltiples organismos de todo el mundo, incluyendo nuestras organizaciones mexicanas, han aportado información a toda la sociedad médica y ha incluido el ultrasonido. Esta evidencia, obviamente, nos va a permitir que podamos, pues, confiar o no en el ultrasonido. Muchos dirán, yo no creo en el ultrasonido, pero bueno, con evidencia médica podemos refutarle su opinión. El ultrasonido, hoy en día, por la cuestión de la pandemia, caemos en lo mismo. Es un tema que tiene todavía mucho que profundizar y sobre todo es un tema que ha permitido a muchos países involucrarse para brindarnos mayor información y permitir una actualización médica como la que están haciendo. Es este ultrasonido, digo, este artículo de ultrasonido, perdón, es un artículo de revisión que salió en este año, donde nos brindaba características estadísticas del ultrasonido dependientes de la etapa de la enfermedad. Es decir, ellos mencionaban que las características que íbamos a encontrar en un ultrasonido van a depender si la etapa está si la enfermedad está en etapas iniciales o está en una etapa ya seria, como es una etapa de síndrome respiratorio agudo. Y ellos mencionaban, obviamente por la cuestión de la gravedad y que la mayor parte de los pacientes que manejaban eran pacientes de terapia intensiva, ellos mencionaban que la especificidad del ultrasonido para el diagnóstico de un síndrome de estrés respiratorio agudo era del 78%. Es una sensibilidad, perdón, una sensibilidad muy baja del 78%. Pero si utilizábamos el ultrasonido, su diagnóstico o la especificidad del diagnóstico subía hasta un 98%. Ellos, desde que inicia el artículo, mencionan que es un estudio complementario a la intervención inicial y que no debemos de olvidar la clínica y la bioquímica. Un maestro mío, muy amigo mío, el doctor Eric Pérez Villarreal, nos menciona siempre la clínica ante cualquier estudio. Siempre la clínica nos debe dar la pauta para decidir si mi paciente necesita algún otro estudio complementario. Veamos la comparación con lo bioquímico. Lo sabemos, un PCR sigue siendo el gold estándar hoy el día del diagnóstico del COVID, pero está disponible en 24 horas. Este otro ultrasonido, donde ya intervienen los europeos mencionan que el ultrasonido, compañeros paramédicos, si alguno nos está viendo, puede ser utilizado desde sus ambulancias, del pretriage. Ustedes pueden decir, doctor, llevo un paciente con franca disnea, con tales signos vitales, clínicamente con datos de COVID, le realiza una ultrasonografía pulmonar y tiene estos hallazgos. Algo que en lo personal pegó en el ambiente sentimental, en el área nuevamente de la alerta,
es que ellos mencionan que 3 de cada 10 pacientes infectados son personal de salud expuesto a la valoración de un paciente. Entonces, ellos mencionan que la importancia del ultrasonido va más allá de algo diagnóstico, sino que también puede ser algo preventivo. Mencionan en su artículo los hallazgos, ¿sí? Que como lo hemos venido viendo en diapositivas previas, son los mismos. Daños sugestivos, signos sugestivos de daño alveolo intersticial de forma bilateral, anormalidades en línea pleural, consolidaciones subpleurales, pulmón blanco, ¿sí? Vamos a encontrar artefactos que nos van a orientar a broncogramas, nos van a orientar a un proceso neumónico. Pero ¿qué pasa? Fue hasta que los chinos, propiamente con ya su información, su investigación en todos los pacientes que ellos tenían, hicieron este artículo que ha sido nuevamente uno de los más citados en todos los artículos médicos. Son los hallazgos del ultrasonido, pero ¿qué creen? Los comparan con la tomografía. Todos dicen, y de hecho lo he escuchado de varios compañeros, no nada más médicos, personal de salud. Mi familiar está enfermo, necesito una tomografía. No sé qué tan enfermo estás porque necesito una tomografía. Pero ¿qué creen? El ultrasonido brinda resultados similares a la tomografía e incluso lo comparan con los rayos X y dicen que para ellos brinda resultados superiores. Para la evaluación no nada más de la pleura, para la evaluación de la neumonía y del síndrome de estrés respiratorio como tal, con la ventaja que ya habíamos visto. Bajo costo, no radio a mi paciente, lo puedo repetir las veces que quiera y va a ser a la cabecera del paciente. Permite monitorizar la severidad, en qué etapa de la enfermedad lo estoy encontrando, y algo que quizá compañeros intensivistas que están viendo esta presentación sabemos, o incluso en el área de urgencias, que cuando un paciente ya tiene manejo avanzado de la vía aérea y que yo necesito aperturar ese alveolo para mejorar la oxigenación de mi paciente, aunque hoy en día sigue con sus bemoles este tema, la cuestión de las maniobras de reclutamiento alveolar, aumentar un PIP a parámetros altos para ampliar esta área alveolar y permitir una mejor distribución del oxígeno a través del movimiento de algunos parámetros del ventilador, pues obviamente se han descrito artículos, incluso de donde tengo el honor y de cierta manera es mi formación de medicina crítica, que es el Hospital de las Américas. En esta terapia intensiva incluso han implementado protocolos de maniobras de reclutamiento alveolar guiadas por ultrasonido, que realmente es una herramienta que nos ha permitido decir, este es el PIP ideal o mi alveolo ya abrió y que ya no me debo de pasar más allá de este PIP, porque si no puedo generar barotrauma. De cierta manera, el ultrasonido aplicado nos ha permitido incluso evitar lesiones inducidas por el ventilador. Veamos lo que nos menciona este artículo. Observen lo que nos reporta la línea pleural engrosada. ¿Qué creen? El ultrasonido también la evalúa. Yo observo imágenes que son imágenes de vidrio despulido, como se han venido mencionando. ¿Qué creen? Las líneas B nos habla de un daño alveolo intersticial. Ah, pero ¿qué cree? Yo veo infiltrados pulmonares. Ah, pues ¿qué crees? Si las líneas B son confluentes o que nos conforman un pulmón húmedo, pues yo lo puedo ver blanco y también te podría decir que tiene un infiltrado pulmonar. Oye, pero yo veo lesiones, consolidaciones subpleurales o lesiones translobares. Ya lo vimos. Como son lesiones periféricas, podemos llegar a verlas incluso desde una lesión nodular hasta propiamente una lesión subpleural circunscrita de un derrame pleural. ¿Y qué creen? En la tomografía, aunque yo podría decir lo contrario, al menos en la experiencia que tengo con los pacientes de COVID, yo en muchas tomografías he visto derrames pleurales, pero bueno, la literatura internacional y que los chinos fueron los que más contacto tuvieron con ellos, dijeron, el derrame pleural es raro, casi no aparece. Pues, ¿qué crees? En el ultrasonido también lo puedo ver. Más de 2 lóbulos afectados, porque yo ya vi todo el pulmón. ¿Qué crees? Yo con mi exploración, ya sea la de Volpicelli, ya sea la del doctor Lichtenstein, o la que ustedes quieran utilizar conforme a una exploración sistematizada, pues yo puedo identificar una distribución multilobar. Y así sucesivamente. Observen que incluso mencionan que las etapas o estadios tempranos, ¿sí? Sí pueden ser diagnosticados a través de una tomografía, pero nosotros podemos evaluar a través de un ultrasonido desde una etapa temprana hasta un paciente crítico, mediante la evaluación de los patrones ultrasonográficos que hemos venido descrito a través de toda esta ponencia. Otro artículo que
Fue un estudio retrospectivo, fue un estudio que incluyó pacientes ya diagnosticados por neumonía. Se atrevió, y digo se atrevió porque muchos quizá que estén viendo la presentación o mucha población mundial médica va a decir, estás mal, ¿cómo un ultrasonido va a ser mejor que una tomografía? Pues este estudio que les vengo presentando, ¿sí? Nos menciona, incluso me tomé el atrevimiento de copiar propiamente, de hacer un screenshot, donde menciona que ellos se atreven a decir a través de estadística, y vean la P que ellos utilizaron, o sea, bueno, la P que les obtuvo sus estudios estadísticos, que es más sensible que una tomografía de tórax. Entonces, si nosotros tomamos en consideración este estudio realizado por los chinos, ellos demuestran que el ultrasonido, dentro de su sensibilidad alta, ojo, sensibilidad, pueden ser diagnósticos para algunas lesiones tales como daños alveolo-intersticiales, consolidaciones e incluso derrames pleurales. Ellos mencionaban, para nosotros, estas son las zonas de evaluación, o algo muy similar a lo que decía el doctor Lichtenstein. Pero algo que llamó mucho mi atención en este artículo, observen, fueron estas imágenes, donde comparan la tomografía con el ultrasonido. Y decían, mira, yo todas las imágenes que te he venido mencionando, vidrio despulido, áreas de consolidación, alteraciones de línea pleural, no veo derrame pleural, todo eso se los resume en estas imágenes. Vean alteraciones de línea pleural, consolidaciones subpleurales, ¿sí? Podemos ver broncogramas, nuevamente consolidaciones nodulares que realmente pues, coinciden con algunas consolidaciones vistas por tomografía, y vean irregularidades pleurales que es similar al área periférica de la tomografía. Veamos otro ejemplo que también nos menciona. Nuevamente caemos en lo mismo. Observemos la gravedad de esta tomografía. Incluso yo me podía tomar el atrevimiento de decir que este paciente ya está con un síndrome de estrés respiratorio agudo. Y de la misma manera lo podemos observar acá. Quizá en este artículo no le dan tanta importancia a las líneas B, pero si nosotros logramos ver esta imagen, observen que no se ven líneas A, se borran. Por lo tanto, podríamos decir que son líneas B tan confluentes que nos conforman un pulmón húmedo. ¿Ven la importancia entonces de utilizar el ultrasonido? Quizá en lo que programamos la tomografía, en lo que radiamos a nuestro paciente, podemos evitar todo esto y brindar mejor una exploración ultrasonográfica facilitada por las lesiones periféricas, como lo menciona nuevamente en este otro artículo, donde mencionan que la mayor parte de los hallazgos ultrasonográficos en el paciente con COVID van a ser regiones posteriores, en el área interescapular o infraescapular. Son de mayor utilidad en la segunda semana de exploración de la patología, y lo vemos en estas tablas. Observen que dependiendo de la gravedad de la enfermedad, vamos a ver las anormalidades, mientras que las consolidaciones ya no pasan de ser de un paciente moderado, sino ya pasan a ser de un paciente severo e incluso crítico. Es decir, ya tiene propiamente la neumonía formada, mientras que dependiente de la historia natural de la enfermedad, ¿sí? Cuando es más frecuente la aparición de consolidaciones, es prácticamente a partir de la segunda semana hasta la tercera semana. Incluso observen cómo disminuye de una tercera a una cuarta semana. Entonces, este artículo menciona que también podemos ver la evolución. Entonces, yo me pregunto, ¿debemos de utilizar la evidencia científica? ¿Quedará en cada uno de ellos? Yo les presento estos artículos que quizá no quiero ser repetitivo, pero observen la cantidad de artículos que hasta el día de hoy vienen surgiendo. México no se queda atrás, la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias hizo su protocolo de actuación, y si ustedes lo revisan, ahí utilizan el ultrasonido. Organismos internacionales de ultrasonografía meten el ultrasonido, incluso especialidades como cardiología, en anestesiología, ya han implementado el uso del ultrasonido en sus patologías. Entremos a este tema que cuando lo preparé yo realmente me reía, porque decía, ¿cómo les transmito a mis alumnos la limpieza del ultrasonido? Todos agarramos el ultrasonido y no sé quién lo tocó, no sé quién lo utilizó, en qué paciente o de dónde o de qué área viene el ultrasonido. Entonces, les hago las siguientes preguntas. ¿Qué tan frecuente limpian su equipo? ¿Con qué material desinfectan su equipo? ¿Alcohol? ¿Gasas? ¿Es necesario desinfectarlo? Pues doctor, nada más voy a hacer un ultrasonido del pulmón, no le pasa nada al paciente. ¿En qué momentos debo desinfectarlo? ¿Cuando acabe de hacer el estudio? ¿Antes de hacer el estudio? ¿Existen guías, doctor? Porque usted me viene a decir que lo limpie, pero yo no quiero.
Ah, pero ¿qué creen? Organismos internacionales dicen incluso sanitizante es útil. Yo ahorita hago una ligera pausa nada más para que ustedes tomen alguno de los sanitizantes que tienen a la mano. Observen que en cada uno de los empaques del sanitizante viene un número de 7 dígitos. Si ustedes ingresan a la página de la EPA, un organismo gubernamental de Estados Unidos, que es uno de los organismos que rigen toda la cuestión de limpieza y desinfectantes de todo el mundo, ¿sí? Observen, yo lo actualicé o la página está actualizada el 20 de agosto. Si ustedes ingresan a esta página, van a encontrar un mecanismo de búsqueda donde si ustedes colocan los 7 dígitos que trae su líquido sanitizante, háblese de cloro, sin importar marcas, caemos en lo mismo, la presente no tiene conflicto de interés, pero si ustedes meten el número y ustedes le dan clic, nos brinda si ese producto es efectivo para la eliminación de qué agentes causales. Y hay un apartado en esta misma página que habla de el virus del COVID. Y esta página fue actualizada en agosto del 2020 y nos brinda un sinfín de productos sanitizantes y algo muy importante, vean esto de aquí, tiempo de contacto. Lo vamos a analizar más adelante. Algo que les transmito hoy en día, el tiempo de contacto es la cantidad de tiempo que necesita un producto químico para hacer su efecto. Es decir, si yo le estoy aplicando un amonio cuaternario, olviden el producto que sea, ni olviden la compañía, ellos nos mencionan, según el proveedor, cada proveedor va a dar su tiempo de contacto, o también llamado tiempo húmedo, ¿sí? Tiempo de mojado. Observen que nosotros requerimos 5 minutos. Es decir, si yo agarro mi teléfono, agarro un equipo, agarro una superficie y lo limpio con un amonio cuaternario, deberé esperar 5 minutos para poder decir que está desinfectado al 100%. Observen la compañía Clorox. 0.5 segundos, minutos, perdón, es decir, 30 segundos. Si nosotros limpiamos una superficie con cloro, con la marca Clorox, que es amonio cuaternario, inmediatamente, a los 30 segundos, logramos tener una sanitización completa. ¿Qué producto químico van a utilizar? El que ustedes gusten, el que tengan a su disposición, o que tengan, de cierta manera, la certificación de la EPA. Primer organismo que nos brinda algo importante. Segundo organismo, fisiólogos. Ellos, desde junio del 2018, implementaron una guía para la limpieza y desinfección del ultrasonido. Cuando surge la epidemia, dicen, no me puedo quedar atrás. Hicieron una actualización en 31 de marzo del 2020 y que pueden accesar a esta página y la pueden descargar, incluso les brinda una tablita como la que vemos aquí en un costado para que nunca se les olvide cuáles son los pasos que deben realizar, ¿sí? Incluso algo que no tomamos en consideración antes de entrar al cuarto. ¿Qué pasa? Doctores, quizás se reirán al igual que yo, no voy a mentir. ¿Qué pasa al ingresar a un cuarto de COVID? Además de que nos da miedo, entramos 1, 2, 3, 4, 5, llevamos nuestros celulares, llevamos fomites que de cierta manera son innecesarios. Entonces la guía nos dice, quita todo material innecesario. Todo aquello que no se vaya a ocupar, incluyendo todo lo que esté en el ultrasonido. Tengo unas gasas, no te preocupes, adentro va a haber gasas. Tengo quizá gel, bueno, si adentro no hay, ok, ingreso mi gel. Pero si adentro tengo gel, ¿para qué lo ingresas? Tengo que evitar toda cantidad de fomites. Fomites es recuerden que un fomite es todo aquello que nos puede transmitir el virus. O bueno, no nada más el virus, cualquier enfermedad, en este caso, pues el virus del COVID-19. Realizar la correcta colocación de PP, que si mal no recuerdo, el doctor Jiménez ya también lo ha venido tocando en varias diapositivas, incluso creo que tuvimos una ponencia respecto a ello, de la adecuada colocación del equipo de protección personal, y sobre todo, y que ya les había venido diciendo, evitar exceso de personal. Con 1, máximo 2 que manipulen el ultrasonido es suficiente. Entonces vamos a tomar en consideración 2 pacientes, aquellos en precaución por gota, es decir, aquel paciente que está estornudando, aquel paciente quizá que tiene mucha cialorrea, que va a entrar en contacto con alguna aspiración de secreciones, etcétera, etcétera, y que yo voy a realizar un ultrasonido.
Una vez que yo termine el estudio, obviamente, y quiero tocar ese punto, debemos de haber hecho una sanitización previa de mi ultrasonido antes de meterlo en un área COVID, pero una vez que yo ya haya terminado toda mi exploración con sectorización y todo lo que ya hemos venido viendo, debemos de sanitizar los guantes que utilizamos. Recuerden que traemos 2 pares de guantes en nuestro equipo de protección personal. Para la realización del ultrasonido es como cualquier procedimiento. Debemos adquirir otro par de guantes. Entonces traeríamos 3. Sanitizamos nuestros guantes con una correcta técnica de lavado de manos, los retiramos y entonces vamos a inspeccionar visualmente cualquier gel residual en el transductor, en el equipo, algún fluido, algún resto, a lo mejor, no sé, el paciente tenía sangre y se manchó el equipo, no lo sé. Si nosotros visualizamos esto, debemos de contar con un spray sanitizante o, en el caso que no lo tengan, con agua y jabón o toallitas sanitizantes certificadas por la EPA. Limpiaremos la zona afectada y posteriormente realizaremos una nueva desinfección de la superficie. Ojo, que haya estado en contacto con el paciente, como es el caso del transductor, y todas aquellas que nosotros hayamos tocado. El transductor propiamente, el cable, el teclado, incluso en caso de que el ultrasonido sea touch, la pantalla. ¿Y qué pasa con los aerosoles? Pacientes intubados, pacientes que a lo mejor están conectados a un CPAP, que están siendo nebulizados, un paciente que de cierta manera ya está en un área crítica muchas veces. Vamos a tomar los mismos pasos iniciales que en el paciente de precauciones por gota. Vamos a colocarlo en un equipo, vamos a evitar todo previo a la entrada a la zona, pero ojo, una vez que hayamos terminado el estudio, aparte de visualizar si no hay algún residuo, vamos a quitarnos nuestros guantes y vamos a alejar el equipo lejos de ese paciente, porque al final de cuentas vamos a sanitizar, y si mi paciente nuevamente produce aerosoles, de nada sirvió nuestra sanitización. Muchas veces recomiendan de un cuarto a otro o en un área lejana a nuestro paciente que está produciendo aerosoles. Voy a desinfectar en esta ocasión todas las superficies, desde el transductor, la pantalla, las llantas, el teclado, el gel que utilicé, en los compartimientos del ultrasonido, contenedores, todo mi ultrasonido debe ser sanitizado hasta el último punto antes de entrar al contacto con otro paciente o a que yo ya salga de mi área. No olvidar el tiempo húmedo. Caemos en lo mismo, que es el tiempo húmedo. La EPA les dice menos entre un promedio de todos los químicos que yo estuve viendo. Yo observé que el promedio es de 2 a 3 minutos, algunos hasta 10, sin embargo el promedio es de 2 a 3 minutos para considerar mi equipo desinfectado. Entonces, no olviden el tiempo húmedo. Siempre considerar que cada proveedor, cada empresa, cada marca va a tener sus políticas y cada uno va a decidir cuánto tiempo requiere para que el producto haga efecto. Esto, obviamente, sin olvidar cada una de las políticas institucionales que tengan en cada uno de sus hospitales. ¿Y qué pasa cuando salimos del cuarto? Digo, ya saniticé mi equipo, pues entonces ya está limpio para que alguien de afuera lo tome. Ojo, al salir del cuarto, debo de realizar, o otra persona que esté afuera, un monitor, debe realizar una nueva limpieza de las superficies sin importar precaución. Debo de realizar limpieza de todo el ultrasonido, respetando el tiempo húmedo. Una vez que lo limpio, lo alejo nuevamente, quizá por otro compañero de salud, aleja el equipo ya limpio y entonces podré retirarme mi equipo de protección personal. Este es el punto donde de cierta manera muchos médicos se quedan ahí y dicen, no, mejor no utilizo el ultrasonido. Tengo que estar limpiando, tengo que abarcar 3 personas, una adentro, una afuera, otra más afuera, pero créanme que si lo ponen en práctica va a ser de mucha ayuda. Y bueno, vamos a hacer rápidamente un resumen, porque fue mucha información, espero haber generado dudas, porque es un tema muy amplio y un tema que de cierta manera se presta a más exposiciones. Pero bueno, vamos a recapitular. Entonces el ultrasonido es una energía formada por ciclos. No le escucha el oído humano. El transductor ideal para ver el pulmón o la pleura puede ser un lineal, puede ser un convexo, pero como decía el doctor Daniel Lichtenstein, desde un ultrasonido sencillo puede ser utilizado
para exploración pulmonar. Debemos sectorizar, ya sea en 6 zonas por hemitórax, en 4, según el doctor Volpicelli, y debemos de evaluar primero una ecografía de un pulmón sano. Signo del murciélago, ver mi línea pleural, identificar la presencia de un sliding pleural con esas pequeñas hormiguitas marchando, presencia de líneas A, y en caso de que mi pulmón esté normal, debo ver los patrones o hallazgos ultrasonográficos, que tenemos 3. El A, que son las líneas A, las líneas B, que son las líneas en forma de láser, verticales, y que cuando son más de 4, podemos llamarlo patrón B, y que asemeja a un pulmón blanco, ¿sale? Y un patrón C, que es propiamente un pulmón tissue-like o hepatizado, similar a la densidad del hígado o del vaso, respectivamente, viendo con o sin broncogramas aéreos por el edema que rodea el espacio de la vía aérea. Cualquier área puede ser un área de oportunidad. Doctores, los invito, cómprense el ultrasonido que ustedes gusten y manden, utilícenlo desde un área de pre-triage, utilicen desde su área de consultorio y créanme que pueden reportarlo. Envío, refiero a mi paciente con una ultrasonografía por protocolo Blue, con hallazgos tal, tal y tal, y entonces quien lo reciba dirá, este doctor sabe de ultrasonografía. Tener en mente la ASEP y la EPA, que es propiamente el Colegio Americano de Urgencias y el organismo gubernamental estadounidense, nos brindan pautas para la sanitización de nuestros equipos. Respetar siempre lo que nos digan los proveedores, el tiempo húmedo. ¿Cuáles son los hallazgos que debo de buscar? Recapitulemos. Línea pleural discontinua, interrumpida, muchas veces sin el sliding pleural, por propiamente esa telectasia que están generando. Líneas B desde discreta, multifocales o confluentes para generar un edema agudo pulmonar desde leve a un edema agudo pulmonar per se, o en el caso de un síndrome de estrés respiratorio agudo, ver un pulmón blanco. Ver presencia de lesiones subpleurales desde formas nodulares hasta formas como de un brócoli, como yo les mencionaba, signos de broncograma aéreo, en el ultrasonido del Doppler, insuficiencia venosa o bajo aporte sanguíneo, ¿sí? En el tejido intersticial o propiamente el cuadro que está delimitado dentro de nuestro cuadro, vamos a ver engrosamiento, vamos a ver edema, vamos a ver que nuestra imagen se pierde a comparación de un pulmón normal. Y sobre todo que los derrames pleurales van a ser raros y en caso de que aparezcan van a ser alrededor de las lesiones subpleurales. ¿Se dan cuenta cómo podemos resumir toda la información de un paciente COVID en menos de 5 minutos? Si yo tengo en mente estos hallazgos, mi exploración ultrasonográfica puede ser rápida. Observo signo murciélago, me sigo. Observo línea pleural, excelente. Observo patrón A, perfecto, mi región está cumplida. Me voy a la siguiente región y hago una ultrasonografía enfocada. Ahora bien, cumpliendo estos objetivos iniciales, concluyo que el ultrasonido siempre va a ser una herramienta adicional, complementaria, y que es inocua, de bajo costo, no produce radiación, no es invasiva. Ojo, no es invasiva, no necesito que me programen una fecha, puede ser reproducible y siempre va a ser a la cabecera del paciente. Es y seguirá siendo considerado el estetoscopio del hoy del futuro, a pesar de que el ultrasonido es un fomite, debe ser considerado en toda área de oportunidad y sobre todo que va a ser un estudio no solo diagnóstico y considerado, pasa a ser de un estudio considerado a ser un estudio adicional, pronóstico, de exclusión de diagnósticos diferenciales, como ya lo habíamos venido viendo con el árbol de actuación del doctor Lichtenstein en el protocolo Blue, y sobre todo de vigilancia. Podemos ver cómo va mi paciente, si ya lo sobrereanimé, si mi paciente, la neumonía está generando ya un síndrome de estrés respiratorio. Puedo determinar la vía aérea difícil, como lo habíamos visto, ¿sí? Y sobre todo, que nos va a permitir estadificar a nuestro paciente y saber a dónde voy a referir a mi paciente. Mi ultrasonido ya lo hice, veo lesiones serias, mi paciente está con sintomatología seria, quizá deba considerar ingresarlo a un área de terapia intensiva. Entonces, cada uno concluye si el ultrasonido es útil. En lo personal, él es externo, utilícenlo, es una herramienta excelente, nos va a brindar mucha información y sobre todo va a permitir que disminuya la cantidad de contagio en la población del personal de salud. Así es que no me queda otra más que terminar con esta frase de Sócrates que dice: solo hay un bien y es el conocimiento. Solo hay un mal
y es la ignorancia. Entonces, a todos los participantes del día de hoy los invito a que continúen con el Colegio ABC de Medicina de Emergencia y Reanimación en las futuras presentaciones. Muchas gracias a todos por su dedicación, por el interés en esta ponencia, sobre todo por su atención y por su tiempo, y no me queda otra más que decirles, regresen sanos a casa. Doctor Juan Carlos Jiménez, le otorgo la pantalla.